Hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, todos los derechos a sus respectivos creadores. Las obras mencionadas, ni utilizadas son mías, excepto la teoría pendejos. Espero volverlos a ver en otra ocasión. Les habla el puto enmascarado, digo Gokuot. Sin nada más que decir, que comience. Capítulo 4. Problemas. Abrí los ojos. Por un instante, no hubo nada. Solo la suave luz grisácea del amanecer filtrándose por las persianas de mi cuarto. El silencio era casi absoluto, roto únicamente por el zumbido lejano del tráfico de la ciudad, una bestia que nunca dormía del todo. Mi cuerpo se sentía pesado, anclado a las sábanas por un agotamiento que parecía haberse fusionado con mis huesos. Era el primer descanso real que había tenido desde que volví a esta era, un sueño profundo y sin sueños que había durado más de un día. Pero el descanso no trajo paz, solo una claridad brutal. Lentamente, como un rompecabezas armándose pieza por pieza en mi cabeza, todo volvió. La sangre. La pelea. La sonrisa torcida de Toji. El milagro de la técnica maldita inversa. El rostro de Amanari, dividido entre el terror y una nueva y frágil esperanza. La mirada de asombro y sospecha en los ojos de Suguru. Y la confrontación con Yaga. El peso de cada una de esas memorias cayó sobre mí con una fuerza abrumadora. Ya no era solo un estudiante prodigio. Era un rebelde, un guardián, un carcelero y el titiritero de un plan tan complejo y peligroso que un solo error podría condenar no solo este futuro, sino uno mucho peor. Un suspiro largo y pesado escapó de mis pulmones. Ah. Esto era un fastidio. Un fastidio monumental. Tenía una lista de asuntos pendientes que harían llorar a un burócrata. Primero, asegurar la protección a largo plazo de Amana y Kuroi, lo que significaba manejar la inevitable reacción de los altos mandos. Segundo, lidiar con el asesino de hechiceros que tenía guardado como un arma secreta. Tercero, encontrar y asegurar el futuro de un niño llamado Megumi Fushiguro. Y cuarto, y quizás lo más importante y difícil, asegurarme de que Suguru no se perdiera en el camino, que las decisiones que yo estaba tomando no lo empujaran aún más rápido hacia el abismo que yo conocía tan bien. Bueno, lo que sea para poder hacer el futuro mejor. O al menos, un futuro en el que no tuviera que matar a mi mejor amigo con mis propias manos. Esa, al final del día, era la única motivación que importaba. Con un gruñido, me obligué a levantarme de la cama. El día apenas comenzaba y ya me sentía exhausto. Me dirigí hacia mi baño, moviéndome con la rigidez de alguien que ha dormido demasiado tiempo. El espejo me devolvió una imagen familiar pero extraña. El rostro de mi yo de 17 años, pero con unos ojos que habían visto demasiado. Me lavé la cara, el agua fría fue un shock bienvenido que me ayudó a anclarme en el presente. Me volví a poner mis lentes de sol, la barrera circular de cristal oscuro que mantenía al mundo a raya y ocultaba la intensidad de mi mirada. La máscara estaba de nuevo en su lugar. De vuelta en mi cuarto, mi teléfono vibraba sobre la mesita de noche. Lo tomé. Tenía varios mensajes no leídos. La mayoría eran notificaciones inútiles, pero dos de ellos importaban. El primero era de Suguru. Abrí la conversación, su mensaje era corto y directo, como él. ¿Cuál es el plan con Aika? No pueden quedarse en esa casa para siempre. Necesitamos una solución a largo plazo. Mi mente trabajó rápidamente mientras mis pulgares se movían sobre la pantalla. Necesitaba proyectar calma, control. Hacerle saber que, a pesar del caos, yo tenía un plan. Bien, la mantendremos en esa casa por un tiempo, hasta que al menos se calmen las cosas. Es el lugar más seguro por ahora. Como hiciste antes, solo mantén espíritus malditos de bajo nivel vigilando en un perímetro amplio, que no se noten.
En caso de cualquier ataque, que te avisen. Yo me encargo del resto, le di a enviar. El resto. Una frase tan simple para describir un problema tan monumental. El segundo mensaje era, como esperaba, del profesor Yaga. Era aún más corto que el de su grupo. Los superiores exigen verte. Ven a la escuela de inmediato. Ni un hola, ni un ¿estás bien? Solo una orden. La audacia. Después de su colosal fallo de inteligencia, después de enviarnos a una misión suicida, todavía creían que podían convocarme como a un perro. Una risa seca escapó de mis labios. Le reenvié el mensaje a su gurú sin añadir ningún comentario. Él entendería. Era mi forma de decirle: el circo está a punto de empezar. Prepárate. Volví a guardar el celular. Sabía que esta reunión era inevitable, una tormenta que tenía que enfrentar. Pero no sería en sus términos. No del todo. Dejaría que esperaran. Que se pusieran nerviosos. Que recordaran quién tenía el poder ahora. Salí de mi departamento y comencé a caminar tranquilamente hacia el colegio. No tenía apuros. El sol de la mañana era agradable, la ciudad estaba viva a mi alrededor, una sinfonía de ruidos y movimientos que yo procesaba sin esfuerzo. La gente pasaba a mi lado, absorta en sus propias vidas, completamente ajena al mundo de maldiciones y hechiceros que existía en las sombras. La ironía de luchar por proteger a gente que ni siquiera sabría cómo agradecértelo. A medio camino, un olor delicioso asaltó mis sentidos. Un carrito callejero estaba vendiendo hamburguesas a la parrilla. Mi estómago gruñó. No había comido nada desde el día anterior en Okinawa. Me acerqué y pedí una doble con todo, observando cómo el vendedor trabajaba con una eficiencia hipnótica. Mientras esperaba, mi mente volvió a la tarea que tenía por delante. Esto sería realmente molesto. Obviamente, por más poderoso que fuera, no podía ponerme en contra de todo el mundo de la hechicería. No directamente. Me declararían un renegado, me cazarían, y aunque probablemente no podrían matarme, la presión constante sería un infierno. No podría proteger a Amana y Yakuro y todo el tiempo si tenía que estar luchando por mi propia supervivencia a cada segundo. Necesitaba una solución. Algo satisfactorio para ambas partes, o al menos, algo que los dejara sin más opción que aceptar mis términos. Y esa solución tenía un nombre. Toji Fushiguro. Me entregaron la hamburguesa, envuelta en papel. Di un gran mordisco mientras continuaba mi camino. Estaba deliciosa. A ver, Toji, tenía que presentarles a los viejos una oferta que no pudieran rechazar. Podría ofrecerle dos opciones. La primera, la más atractiva para ellos. Trabajar para el colegio de hechicería. No como un hechicero, sino como lo que era. Un especialista, un fantasma. Misiones de infiltración, asesinato, recuperación, tareas sucias que los hechiceros normales no podían o no querían hacer. Claro está, con un sueldo exorbitante. Sabía por mis recuerdos que Toji se movía por el dinero. Era su principal debilidad y su mayor fortaleza. Pero, ¿aceptaría? Su orgullo era tan grande como su fuerza. Ser el perro faldero de los hechiceros a los que tanto despreciaba, podría preferir la muerte. Lo cual me llevaba a la segunda opción que le ofrecería. La muerte. Una ejecución rápida y sin dolor. Pero si elegía eso, yo perdía mi palanca de poder contra los altos mandos. Necesitaba que eligiera la vida. Necesitaba darle una razón más allá del dinero. Y esa razón era Megumi. Sin darme cuenta, ya había llegado a la imponente entrada del colegio. Había terminado mi hamburguesa y mi plan estaba, en su mayor parte, formado. Solo quedaba la ejecución. El profesor Yaga me estaba esperando en la entrada, tal como lo había hecho el día anterior.
Su rostro era una máscara de granito, impenetrable. Si estaba enojado, preocupado o simplemente cansado, no lo demostraba. A su lado, sin embargo, su gurú parecía visiblemente tenso. Probablemente Yaga le había estado dando un sermón mientras me esperaba. «Llegas tarde, Satoru», fue todo lo que Yaga dijo. «Tenía hambre», respondí, encogiéndome de hombros. No hubo más reprimendas. La tensión era demasiado alta para pequeñeces. «Acompáñame», ordenó Yaga. «Ellos te están esperando». Simplemente lo seguí, con su gurú caminando a mi lado. El silencio entre los tres era pesado, cargado de palabras no dichas. Mientras nos adentrábamos en las zonas más antiguas y restringidas del colegio, sentía las miradas de otros estudiantes y profesores. Los susurros nos seguían como una estela. La noticia de nuestro regreso y el fracaso de la misión se había extendido como la pólvora. Seguramente, nadie sabía los detalles, pero todos sabían que algo grande, algo fundamental, se había roto. Llegamos a unas enormes puertas de madera adornadas con sellos protectores. Era la entrada a la Cámara del Consejo, el lugar donde los altos mandos se reunían cuando descendían de sus pedestales para juzgar a los mortales. El aire alrededor de las puertas era frío, cargado con una energía maldita densa y antigua. Era un lugar diseñado para aplastar el espíritu, para recordar a cualquiera que entrara su insignificancia frente al peso de la tradición y el poder. Sentí náuseas. No de miedo, sino de un profundo y arraigado desdén. Estas reliquias, estos fósiles que se aferraban a sus reglas arcaicas, eran los responsables de la podredumbre del sistema. Los responsables de la muerte de tantos jóvenes. Los responsables del camino que su gurú tomaría. Yaga abrió las puertas. «Entra». «Solo», dijo. Miré a su gurú. Él me devolvió una mirada que era una mezcla de advertencia y apoyo. Asentí levemente y crucé el umbral. Las puertas se cerraron detrás de mí con un sonido sordo y definitivo, dejándome solo frente a mis jueces. La sala era enorme, circular y oscura, iluminada solo por la luz que se filtraba a través de unas altas ventanas de papel shoji. En el centro, sentados en una plataforma elevada, estaban ellos. Una docena de figuras, la mayoría ancianos, vestidos con túnicas ceremoniales. Eran los altos mandos del mundo de la hechicería. Sus rostros eran mapas de arrugas y poder, sus ojos me observaban desde las sombras como los de los depredadores. La energía maldita en la sala era tan densa que se podía sentir como una presión física en la piel. Me quedé de pie en el centro de la sala, bajo su mirada colectiva. No dije nada. Dejé que el silencio se alargara, una pequeña batalla de voluntades. Yo no estaba allí para suplicar. Estaba allí para dictar mis condiciones. Finalmente, el que parecía ser el líder, un anciano tan arrugado que parecía una pasa, habló. Su voz, aunque frágil por la edad, resonaba en la sala con una autoridad incuestionable. Satoru Gojo, comenzó, cada palabra pronunciada con una lentitud deliberada. Fuiste enviado, junto a su gurú Geto, en una misión de vital importancia para la estabilidad de nuestras barreras y el bienestar de nuestro mundo. Se te confió la protección y entrega del recipiente de plasma estelar, Riku Amanai. Has regresado. Pero el recipiente no ha sido entregado. Has fallado en tu deber. Explícate. El interrogatorio había comenzado. Esperaban una justificación, una excusa, quizás un informe detallado de las complicaciones. Les di algo mucho peor. Indiferencia. Saqué el papel arrugado de la hamburguesa que todavía tenía en el bolsillo, lo hice una bola y lo lancé con un tiro perfecto a un basurero en una esquina de la sala. Luego los miré, uno por uno, tomándome mi tiempo.
Simplemente no quise, respondí, mi voz resonando clara y desafiante en el silencio. El murmullo de indignación fue inmediato, una ola de energía furiosa recorrió la sala. Antes de que pudieran explotar, continué. Además, ¿qué problemas hay? Relájense, vejetes. Si después de todo, sé perfectamente que hay otro recipiente de plasma estelar que utilizarán como respaldo. Su preciosa fusión con Tengen-sama no corre peligro. Si mis primeras palabras fueron una chispa, estas últimas fueron un bidón de gasolina. El murmullo se convirtió en gritos ahogados de furia. Insolente. ¿Cómo te atreves? ¿Quién te crees que eres para cuestionar nuestras decisiones? Tu deber no es cuestionar, es obedecer. Gritó uno de ellos, poniéndose de pie. Tu insubordinación es un acto de traición. Podríamos declararte un hechicero renegado aquí y ahora. La amenaza quedó suspendida en el aire. Sonreí. Una sonrisa lenta y peligrosa. Podrían intentarlo, dije, mi tono volviéndose tan frío como el hielo. Y entonces, la verdadera batalla comenzó. Podrían intentarlo, repetí, dejando que la amenaza flotara en la sala. Pero antes de que tomen una decisión tan increíblemente estúpida, una que les costaría mucho más a ustedes que a mí, deberían hacerse una pregunta mucho más interesante. Hice una pausa, asegurándome de tener la atención de todos y cada uno de ellos. ¿Por qué la misión más importante en una década fue un desastre tan absoluto desde el primer segundo? Caminé lentamente por la sala, obligándolos a seguirme con la mirada. Ustedes enviaron a sus dos hechiceros de categoría especial, los más fuertes, a una simple misión de protección. O eso nos dijeron. Pero nos enviaron ciegos. Nos enviaron sin la pieza de información más crucial, un fallo de inteligencia tan garrafal que roza la negligencia criminal. Me detuve y me giré para enfrentarlos de nuevo. Mi sonrisa había desaparecido, reemplazada por una expresión de frío desprecio. Díganme, pregunté, mi voz era ahora un susurro que se oía en cada rincón. ¿Alguno de ustedes, en su infinita sabiduría y desde sus cómodos asientos, había oído hablar del asesino de hechiceros? El nombre cayó en la sala como una piedra en un estanque de aguas tranquilas. Vi el efecto de mis palabras en sus rostros. Algunos mostraban una confusión total. Otros, los más viejos, un destello de reconocimiento, un recuerdo de un rumor, una leyenda urbana del bajo mundo que habían descartado como irrelevante. Veo que a algunos les suena, continué, implacable. Permítanme refrescarles la memoria. Su nombre es Toji Fushiguro. Un hombre sin una sola gota de energía maldita en su cuerpo, producto de una restricción celestial tan poderosa que lo convierte en un superhombre. Un fantasma. Un fantasma capaz de entrar y salir de la barrera de Tengen-sama a voluntad, sin ser detectado por ninguno de sus sellos o sensores. Pasé mi mirada por sus rostros, disfrutando de su creciente malestar. Este fantasma, del que ustedes no tenían ni idea, no solo nos encontró, sino que nos cazó. Me derrotó a mí, Satoru Gojo, el portador de los 6 ojos y la técnica del infinito. Me dejó desangrándome y al borde de la muerte. Y luego fue a por su otro prodigio, su gurú Geto, y casi lo mata también. La verdad, cruda y brutal, los golpeó con la fuerza de un puñetazo. Había cambiado completamente la narrativa. Ya no se trataba de mi insubordinación. Se trataba de su incompetencia. Se trataba de que el sistema que ellos dirigían tenía un agujero de seguridad lo suficientemente grande como para que un solo hombre casi lo destruyera todo. El silencio que siguió a mi revelación fue absoluto. Un silencio pesado, lleno de vergüenza y de un miedo recién descubierto. Los grandes líderes del mundo de la hechicería, los guardianes de la tradición, habían sido expuestos.
Su omnisciencia era una farsa. Su fortaleza, un castillo de naipes. Los dejé cocinarse en ese silencio por un largo momento, observando cómo sus miradas iban de unos a otros, buscando respuestas que no tenían. Finalmente, rompí la quietud. Mi tono, antes frío y acusatorio, se volvió ligero, casi condescendiente, como el de un profesor que se dirige a unos alumnos lentos. Pero no se preocupen, dije, y una sonrisa brillante y completamente falsa iluminó mi rostro. A pesar de su monumental falta de previsión, a pesar de que me enviaron a una trampa mortal sin avisar, el problema ya está resuelto. Me crucé de brazos, disfrutando del espectáculo. Yo me encargué de él. Lo encontré. Luchamos de nuevo. Y esta vez, el resultado fue diferente. Dejé que la implicación quedara suspendida en el aire. Dejé que imaginaran la batalla, la revancha del prodigio contra el monstruo. Lo derroté, declaré, mi voz resonando con una finalidad absoluta. Vi un suspiro colectivo de alivio recorrer la sala. Pensaron que la amenaza había sido eliminada, que el problema había sido enterrado. Pobres idiotas. Aún no había terminado. Y, a diferencia de ustedes, añadí, mi sonrisa volviéndose afilada como el filo de un cuchillo, yo no desperdicio un activo tan valioso. Me incliné hacia adelante, bajando la voz como si estuviera compartiendo un gran secreto. Lo capturé vivo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire viciado de la sala, cargadas con el peso de lo imposible. Observé cómo los engranajes en las mentes de esos vejetes giraban con una lentitud exasperante, tratando de procesar la magnitud de mi declaración. Habían pasado de estar en una posición de poder, juzgándome por mi insubordinación, a ser un consejo de ancianos incompetentes que habían sido salvados de su propia ignorancia por el mismo chico al que pretendían castigar. Disfruté cada segundo de su desconcierto. Entiendo que esto es mucho para asimilar, continué, mi tono era ahora el de un consultor de negocios presentando una propuesta multimillonaria, en lugar del de un adolescente acusado de traición. Así que permítanme que se lo ponga en términos que incluso ustedes puedan entender. Di un paso al frente, adueñándome del centro de la sala. Este hombre, Toji Fushiguro, es un fantasma. Puede moverse por el mundo sin ser detectado por ninguna barrera, ningún hechicero, por muy habilidoso que sea. Imaginen las posibilidades. Dejé que la idea floreciera en sus mentes codiciosas. Imaginen un agente que puede infiltrarse en cualquier secta de usuarios de maldiciones, como esa de la vasija del tiempo que nos dio tantos problemas. Imaginen un asesino que puede eliminar objetivos de alto valor que están protegidos por hechiceros poderosos, sin dejar rastro. Imaginen un especialista en recuperación capaz de entrar en el territorio enemigo y sacar a un rehén sin que nadie se entere. Él es un arma perfecta. Hice una pausa, mi mirada recorriendo sus rostros. Vi el destello de interés, la avaricia luchando contra su orgullo tradicionalista. Así que, les presento dos opciones, dije, extendiendo dos dedos. Opción 1. Seguimos sus anticuadas reglas. Lo ejecutamos. Eliminamos la amenaza y, con ella, al activo más valioso que el mundo de la hechicería ha visto en siglos. Tiramos el arma a la basura. Luego, levanté el segundo dedo. Opción 2. Lo usamos. Lo ponemos a trabajar para nosotros. Le damos un sueldo, misiones, un propósito. Convertimos al monstruo que casi nos destruye en nuestro perro de caza más leal. Me incliné hacia adelante, mi sonrisa era pura suficiencia. Y por supuesto, añadí, dejando caer la condición final, la pieza clave de toda mi estrategia, yo seré su correa. Su jaula. El único en este planeta que ha demostrado ser capaz de derrotarlo y controlarlo.
Él responderá ante mí, y solo ante mí. Así que, la pregunta no es qué van a hacer conmigo. La pregunta es, ¿van a aceptar mi generosa oferta de prestarles mi nueva y fascinante herramienta? Mi propuesta cayó en la sala como una bomba de neutrones. Destruyó su autoridad sin siquiera tocar las paredes. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no era un silencio de shock, era un silencio de deliberación frenética. Comenzaron a susurrar entre ellos, sus voces eran como el siseo de las serpientes. Pensaban que yo no podía oírlos, pero mis 6 ojos no solo ven, también perciben. Captaba fragmentos de su debate. ¿Un no hechicero trabajando para nosotros? Es un insulto. ¿Pero entiendes el potencial estratégico? No podemos confiar en Gojo. Es un niño arrogante e inestable. Pero él es el único que puede controlarlo. Lo ha dicho él mismo. Me quedé de pie, con los brazos cruzados, observando el patético espectáculo con una diversión apenas disimulada. Eran como un nido de ratas discutiendo por un trozo de queso envenenado. Su orgullo, su miedo a lo desconocido y su sed de poder estaban en guerra. Y yo era el que había encendido el fuego. Podía ver el conflicto en sus rostros con una claridad meridiana. La tradición contra la pragmática, el honor contra la ventaja. Sabía que, al final, la codicia ganaría. Siempre lo hacía. Después de lo que pareció una eternidad, el anciano principal golpeó el suelo con su bastón, pidiendo silencio. Los susurros cesaron. Me miró, y en sus ojos vi una profunda y amarga derrota. Había perdido el control de la situación, de la sala, y de mí. Tu propuesta, comenzó, su voz sonaba forzada, cada palabra un esfuerzo. Y tu evidente insubordinación, serán consideradas. Necesitamos deliberar. Era la única respuesta que podían dar. No podían aceptar mi oferta de inmediato. Su orgullo no se lo permitiría. Pero tampoco podían rechazarla. Su lógica se lo impedía. Estaban en jaque. Por ahora, estás bajo vigilancia, continuó, intentando salvar las apariencias, aferrándose a la última pizca de autoridad que le quedaba. No salgas del colegio sin permiso. Retírate. Como digan, respondí con un encogimiento de hombros, mi tono dejaba claro que su orden me importaba una mierda. Me di la vuelta y caminé lentamente hacia las enormes puertas de madera. No me apresuré. Cada paso era deliberado, el sonido de mis zapatos sobre la piedra era el único sonido en la sala. Era la caminata de un vencedor. Sentí una docena de miradas furiosas clavadas en mi espalda, pero no me importó. Al cruzar el umbral, supe que no había salido de un juicio. Acababa de dar un golpe de estado. Las puertas se cerraron detrás de mí, sellando el sonido del debate furioso de los ancianos. El aire del exterior se sentía fresco y limpio en comparación. Su gurú estaba allí, esperándome, su postura era un nudo de ansiedad. En cuanto me vio, se acercó corriendo. ¿Qué pasó?, preguntó, su voz era un susurro urgente. ¿Estás bien? ¿Te van a ejecutar? Solté una carcajada. Una risa genuina y sonora que pareció escandalizar a algunos estudiantes que pasaban por allí. ¿Ejecutarme? Por favor, su gurú. Soy demasiado valioso como para que me maten. Le di una palmada en el hombro y empecé a caminar, obligándolo a seguirme. Mientras nos alejábamos de la sala del consejo, le conté todo. El enfrentamiento, mi respuesta arrogante, la revelación sobre Toji, su incompetencia, y finalmente, mi gran propuesta. Convertir al asesino de hechiceros en nuestro perro de presa personal, conmigo como su único amo. A medida que hablaba, la expresión de su gurú pasaba de la preocupación a la incredulidad, y de ahí a un asombro teñido de una profunda inquietud. Se detuvo en medio del patio, obligándome a detenerme también.
Satoru, dijo, su voz era apenas audible. Acabas de chantajear a los altos mandos del mundo de la hechicería. No es chantaje, Suguru. Es una negociación agresiva, lo corregí con una sonrisa. Les he dado un problema que no sabían que tenían y les he vendido la única solución. Y resulta que la solución soy yo. Pero, ¿confiar en ese hombre? Después de lo que nos hizo, casi te mata. Casi mata a Manai. Exacto, confirmé. Él es un monstruo. Pero a veces, necesitas a un monstruo para cazar a otros monstruos. Y de todas formas, no confío en él. Confío en mí para mantenerlo a raya. Lo miré fijamente. Este es el nuevo juego, Suguru. Ya no seguimos sus reglas. Creamos las nuestras. ¿Estás conmigo o no? Él me sostuvo la mirada por un largo momento, un torbellino de emociones cruzando su rostro. La duda, el cansancio con el sistema, la lealtad hacia mí. Finalmente, dejó escapar un largo suspiro, una mezcla de resignación y algo parecido a la emoción. Siempre estoy contigo, idiota, dijo. Aunque probablemente nos lleves a todos a la ruina. No es la ruina, le aseguré, reanudando la marcha. Es el futuro. Ahora, vamos. Tengo que ir a despertar a la bestia. Llegué a mi departamento. El lugar estaba en silencio, casi como una tumba. La luz del sol de la tarde entraba por la ventana, creando largas sombras en el suelo. Y en una de esas sombras, en el rincón donde lo había dejado, yacía el espíritu maldito de Suguru, conteniendo al hombre que casi había cambiado el curso de la historia. Puedes irte, le dije a la maldición. Con un sonido húmedo y repugnante, la criatura se disolvió, dejando en el suelo el cuerpo inconsciente de Toji Fushiguro. Estaba exactamente como lo había dejado. Herido, roto, pero vivo. Su respiración era superficial, pero constante. Me quedé de pie, observándolo por un momento. Este hombre era la personificación de todo lo que el mundo de la hechicería despreciaba y temía. Una anomalía. Un error en el sistema. Un ser de pura destreza física, sin una pizca de la energía que definía nuestro mundo. Y por eso, casi nos gana. Prepararme para esta conversación no era como prepararse para una pelea. No se trataba de fuerza, sino de psicología. Tenía que jugar mis cartas perfectamente. Tenía que apelar a los instintos más bajos y a las emociones más ocultas de este hombre. La codicia, el orgullo, el resentimiento y, la más importante, el ancla olvidada de su paternidad. No iba a despertarlo con amabilidad. No se la merecía y no la respetaría. Me arrodillé a su lado y puse una mano sobre su pecho. Concentré una pequeña, pero muy aguda, cantidad de energía maldita y la descargué en su cuerpo. No era suficiente para herirlo más, pero sí para darle un shock eléctrico a su sistema nervioso. Los ojos de Toji se abrieron de golpe. No hubo un despertar lento y confuso. Un segundo estaba inconsciente y al siguiente, estaba completamente alerta, sus ojos oscuros y vacíos fijos en los míos. Su cuerpo entero se tensó, sus músculos se contrajeron, intentando lanzarse hacia mí, intentando matarme por puro instinto. Pero el dolor de sus heridas y el agotamiento lo detuvieron. Un gruñido animal escapó de sus labios. El odio en su mirada era tan puro y tan intenso que habría hecho retroceder a cualquier otra persona. Pero yo no era cualquier otra persona. Sostuve su mirada, sin parpadear. Bienvenido de nuevo, Fushiguro, dije, mi voz era calmada y peligrosa. Tú y yo tenemos que hablar. La tensión en la habitación era tan espesa que se podía sentir como una presión en el pecho. Toji me miraba desde el suelo, su cuerpo herido le impedía moverse, pero su mirada era la de una bestia salvaje atrapada en una jaula, esperando la más mínima oportunidad para arrancarle la garganta a su captor.
Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, listo para explotar. Mocoso, gruñó, su voz era un susurro ronco y lleno de veneno. ¿Qué quieres? ¿Terminar el trabajo? Hazlo de una vez. Me senté en el suelo frente a él, a una distancia segura pero casual, una postura de poder relajado. Podría, admití, asintiendo lentamente. Y una parte de mí, créeme, realmente quiere hacerlo. Sería lo más fácil. Pero resulta que hoy no estoy de humor para lo fácil. Lo dejé procesar eso. La confusión comenzó a filtrarse a través de su muro de odio. Si no iba a matarlo, ¿entonces qué? Escucha bien, Fushiguro, porque no lo voy a repetir, dije, mi tono volviéndose serio, cortante. Voy a presentarte dos puertas. Detrás de una de ellas, está la nada. Detrás de la otra, hay un nuevo comienzo. La puerta que elijas determinará el resto de tu muy corta o potencialmente larga vida. Apoyé los codos en mis rodillas, mirándolo fijamente. Puerta número 1. La muerte. Te ejecuto aquí y ahora. Usaré el rojo, será tan rápido que ni siquiera lo sentirás. Simplemente dejarás de existir. Tu historia termina aquí. Fin. Sin dolor, sin complicaciones. Dejé que la finalidad de esa opción se asentara en el aire. La muerte era una certeza que él entendía bien. Luego está la puerta número 2, continué, mi voz bajando un poco, volviéndose más seductora. La vida. Pero una vida con condiciones. Trabajarás para el colegio de hechicería. Pero no para ellos, para mí. Serás mi agente personal. Harás las misiones que yo te asigne. Infiltración, asesinato, lo que sea que requiera tu particular conjunto de habilidades. A cambio, hice una pausa, soltando el cebo, recibirás un sueldo. Un sueldo muy, muy generoso. Lo suficiente para que vivas en el lujo por el resto de tus días. Suficiente para todas las apuestas y los vicios que puedas imaginar. Vi un destello en sus ojos. Interés. Había mordido el anzuelo. Serás mi perro de caza, concluí, sin endulzar la realidad de su posición. Una herramienta. Pero una herramienta muy bien pagada y muy bien cuidada. La elección es tuya, asesino de hechiceros. ¿Qué prefieres? ¿La dignidad vacía de la muerte o la lucrativa humillación de la vida? Toji se quedó en silencio por un largo momento, su mirada fija en la mía. Podía ver la guerra que se libraba en su interior. Su orgullo, un monstruo forjado en el resentimiento contra el clan Zenin y todo el mundo de la hechicería, le gritaba que eligiera la muerte. Morir en sus propios términos, desafiante hasta el final. Pero su pragmatismo, el instinto de supervivencia de un animal callejero que había luchado por cada respiro de su vida, le susurraba que la oferta era demasiado buena para rechazarla. Ser, tu perro, siseó, la palabra perro cargada de un desprecio absoluto. Preferiría pudrirme en el infierno. El infierno no paga las cuentas, repliqué con calma. Él sonrió, una mueca amarga y sin alegría. Mátame y terminemos con esto, mocoso. No seré el esclavo de nadie. Sabía que diría eso. Su orgullo era un obstáculo casi insuperable. Era hora de jugar mi carta de triunfo. La que no esperaba. Entiendo, dije, asintiendo lentamente como si aceptara su decisión. Me puse de pie, preparándome para cumplir mi promesa. Qué lástima. Supongo que el clan Zenin estará feliz de escuchar esto. La mención de los Zenin captó su atención. Una nueva oleada de odio apareció en sus ojos. ¿Qué tienen que ver ellos en esto? Oh, nada, respondí con indiferencia. Es solo que, una vez que estés muerto, alguien tendrá que hacerse cargo de tu hijo. Megumi, ¿verdad? Vi cómo su cuerpo se tensaba al oír el nombre. El ancla.
Y según mis fuentes, ya has hecho un trato para venderlo a los Zenin cuando su técnica maldita se manifieste. Un buen dinero, seguro. Pero volverá al lugar que tanto odias. Crecerá bajo sus reglas, se convertirá en una de sus marionetas. El legado de Toji Fushiguro será un Zenin más. Qué irónico. Me agaché de nuevo, esta vez mi voz era un susurro conspirador. Ah, y hay una condición más en la puerta número 2. Un pequeño anexo al contrato. Lo miré fijamente. Irás a buscar a tu hijo. Y te harás cargo de él. Lo criarás. Lo entrenarás. Te asegurarás de que no se convierta en la basura que desprecias. Le estaba ofreciendo algo más que dinero y vida. Le estaba ofreciendo una venganza. La mejor venganza contra el clan Zenin no era matarlos. Era criar a su hijo, un niño con el potencial de heredar la técnica de las 10 sombras, fuera de su influencia. Criarlo para que fuera libre. Criarlo para que fuera mejor que ellos. Y, quizás, mejor que él mismo. La habitación se sumió de nuevo en el silencio, pero esta vez era diferente. Ya no era una tensión de confrontación, era el silencio de una mente rota tratando de reconstruirse. Toji ya no me miraba. Su mirada estaba perdida en el suelo, pero yo sabía que no estaba viendo el polvo. Estaba viendo el rostro de un niño que apenas recordaba. Estaba viendo los rostros de la familia que lo había repudiado y humillado. Le había dado un dilema imposible para un hombre como él. Su orgullo contra su odio. Su deseo de morir libre contra la oportunidad de una venganza final y retorcida. Y en medio de todo, la diminuta y casi extinta chispa de un deber paternal que probablemente ni él sabía que tenía. Pasó un minuto. Luego 2. Podía sentir la lucha en él, la tormenta de emociones contenidas. Podía haberlo presionado, haberle recordado la oferta, pero no lo hice. Le di el espacio para que llegara a la única conclusión lógica por sí mismo. Finalmente, dejó escapar una risa. No fue una risa de alegría ni de diversión. Fue un sonido seco, ronco, que salió de lo más profundo de su pecho. El sonido de un hombre que se rinde, que acepta su propia jaula porque es mejor que la alternativa. Levantó la vista, y el odio en sus ojos había sido reemplazado por una resignación helada y calculadora. «Mocoso de mierda», susurró, y esta vez, las palabras no sonaban como un insulto, sino como un título, un reconocimiento a regañadientes de mi victoria. ¿Sabes exactamente dónde apuñalar a alguien para que duela, eh? Se apoyó en la pared, haciendo una mueca de dolor por sus costillas rotas. Un sueldo. Y libertad para manejar mis propios asuntos cuando no esté trabajando para ti. Hecho, acepté al instante. Y los Zenin no tocarán al niño. Nunca. Mientras yo esté vivo, no se acercarán a menos de 10 kilómetros de él, le prometí. Él me sostuvo la mirada por un último y largo momento, sellando el pacto no con un apretón de manos, sino con una mirada de mutuo entendimiento. Éramos dos monstruos, cada uno con sus propios objetivos, que acababan de encontrar una manera de usarse mutuamente. Trato hecho, gruñó finalmente. Sonreí. El contrato del demonio estaba firmado. Había conseguido mi ama. Había conseguido mi perro de caza. Y, sin que él lo supiera, acababa de salvarlo de sí mismo. Parte 65. El siguiente mosaico dejé a Toji en el apartamento. Le tiré una billetera llena de efectivo sobre el pecho. Para comida y ropa nueva. No salgas de este edificio hasta que yo te lo diga. Considera esto tu período de recuperación y prueba. Un solo movimiento en falso, una sola estupidez, y la puerta número 1 sigue estando disponible. Él no respondió.
Solo agarró la billetera y se quedó mirando el techo, perdido en los escombros de su antigua vida y los cimientos de la nueva y extraña existencia que acababa de aceptar. Cerré la puerta detrás de mí. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de Tokio de un naranja brillante que se reflejaba en los cristales de los rascacielos. Me sentí extrañamente ligero. El capítulo titulado Problemas estaba llegando a su fin. Y, paradójicamente, lo había resuelto todo creando un problema mucho mayor y más complejo para el futuro. Había introducido una variable tan caótica como Toji Fushiguro en mi lado del tablero. Había desafiado abiertamente a los altos mandos. Y había tomado la responsabilidad personal por 3 vidas. Bueno chavales, acá acaba el capítulo, espero que les haya gustado, me demoré un poco en escribirle y bueno, esto sería todo por ahora, espero nos volvamos a ver, sayonara.